de la palabra de Dios. Y seguimos adelante, ya es el tema número 9, acerca de la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Y estamos hablando en los últimos 2 mensajes acerca de la soberanía de Dios y la voluntad humana. Y luego, hace 8 días hablamos de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es decir, nosotros somos responsables, y ese es el punto que queremos mirar, y ahora las conclusiones ya nos van llevando allá, que si bien es cierto que Dios es soberano, y Él es el que ha determinado lo que va a ocurrir, y va a ser así como Él lo planeó, va a ser así como Él lo ha determinado, eso no quita la responsabilidad de nosotros. Somos responsables, hermanos. Entonces, muy importante eso, porque yo he aprendido, y cada vez que pasa un suceso que uno no lo entiende, yo siempre me voy por la parte de la responsabilidad humana. ¿Por qué? Yo aprendí de un pastor que él decía: cuando ocurre algo, ya ocurrió, eso ocurrió porque así estaba decretado por Dios. Pero antes de que ocurriera, yo soy responsable de eso que ocurrió. Es decir, siempre teníamos que evaluar y mirar del por qué pasaron las cosas, sean buenas o sean malas, por qué ocurrieron, y evaluar mi vida, hasta dónde yo soy responsable de un pecado, de una caída, de una tragedia, de una circunstancia. Yo soy responsable, las personas son responsables, nosotros somos responsables de esas cosas, hermanos. Pero una vez ocurren las cosas, nosotros solo podemos descansar en la soberanía de Dios. Es decir, la soberanía de Dios no quita para nada nuestra responsabilidad, y nosotros vamos a responder a Dios. Eso lo damos claro hace 8 días, por las cosas que ocurren. Un tema que es muy parecido a esta responsabilidad humana, y que tiene que ver obviamente con la responsabilidad humana, pero ya mirando al creyente, tiene que ver con la oración. Así que vamos a ver hoy la soberanía de Dios y la oración. Y tengo 3 puntos hoy, una introducción un poquito amplia, luego hablaré de por qué Dios nos manda a orar, y en tercer lugar miraremos la predestinación un poquito nomás y la oración. Recuerden que este no es un tema de oración, este es un tema de la soberanía de Dios y la oración. Ya no vamos a hablar de la oración, vamos a hablar de la soberanía de Dios y la oración. Y quiero comenzar, y tengo aquí mucho al pastor Artur Pin, donde nos estamos guiando, porque me parece que muy acertado en sus posturas. Él comienza diciendo así, y es que estamos en eso, dice: en la gran mayoría de los libros escritos y en los sermones predicados sobre la oración, el elemento humano llena la escena casi por completo. Son las condiciones que nosotros debemos cumplir, las promesas que debemos reclamar, entre comillas, las cosas que debemos hacer para obtener nuestras peticiones concedidas, y se ignoran los reclamos de Dios, los derechos de Dios, la gloria de Dios. Y él tomó esto precisamente porque él dice que se había leído un libro que habla acerca de la oración, y desde el prefacio comenzó a hablar precisamente de esto, que la oración de los cristianos de hoy día no se toma en cuenta a Dios, sino que la oración se toma en cuenta es a las personas, a las criaturas. Lamentablemente es un error muy garrafal en nuestros días. Y ojalá que nosotros no tengamos eso, que cuando vamos a orar, en vez de pensar en Dios, en su poder, en su grandeza, en su dominio, en su gloria, en su voluntad, siempre nos centramos es en nosotros. Eso se llama un cristianismo humanista. Orar desde nuestra perspectiva, desde nuestra humanidad y hacia nuestra humanidad,
es el error más grande que la iglesia ha cometido. Y entonces alguien escribió allí lo siguiente, que como ya dije es la creencia popular. Y mire lo que este personaje escribió. Póngale cuidado, hermano, lo que él escribió. Dios en su soberanía, bueno, habla de soberanía, pero mire lo que dice. Dios en su soberanía ha ordenado que los destinos humanos puedan ser cambiados y moldeados por la voluntad del hombre. Uy, no, yo cuando leo esto me asusto. Dice, está en el corazón de la verdad que la oración cambia las cosas, lo que significa que Dios cambia las cosas cuando los hombres oran. Y eso lo dice un autor cristiano. Y esto es lo que predican los pastores hoy día, la gran mayoría de los pastores. Que si bien es cierto que Dios es soberano, yo no entiendo qué entiende por soberanía de Dios, porque dicen que si bien es cierto que Dios es soberano, el hombre puede cambiar los designios de Dios, o que la soberanía de Dios se somete a la voluntad del creyente, de tal manera que él con su oración puede cambiar los destinos. Es decir, Dios puede decirle a la persona, es por aquí, y si la persona ora y tiene fe, entonces Dios como que dice, está bien, le voy a hacer caso, y cambia lo que Dios había propuesto. ¿Qué clase de Dios tienen entonces estos cristianos? Un Dios manipulable, un Dios que la verdad, el Dios termina siendo es el que ora entonces, y no al quien se ora. Hermano, cuando hablamos de la soberanía de Dios y la oración va a estar sujeta, nuestra oración tiene que estar sujeta a nuestro Dios soberano. Y oramos es para entrar en su soberanía, oramos para entrar en su voluntad, y no oramos para que Dios cumpla mis caprichos, mis deseos o mi voluntad. Así que es un error lo que está pasando hoy día, lamentablemente, en muchas congregaciones. ¿Cómo responde el pastor Arthur Pym a este enunciado que acabo de hacer? Responde de la siguiente manera, dice: decir que Dios ha ordenado que los destinos humanos puedan ser cambiados y moldeados por la voluntad del hombre, es decir, en la oración, es absolutamente falso. Entre comillas, el destino humano no se decide por la voluntad del hombre, esto lo dice el pastor Arthur Pym, sino por la voluntad de Dios. Amén. El destino humano no se decide por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, que el destino del hombre puede ser cambiado por la voluntad del hombre, es hacer que la voluntad de la criatura sea suprema, y eso es virtualmente destronar a Dios. Y luego sigue diciendo más adelante en su libro, una vida sin oración, esto es muy importante, una vida sin oración significa una vida vivida fuera de la comunión con Dios y todo lo que esto involucra. Pero afirmar que Dios no hará ni puede llevar a cabo su propósito eterno a menos que oremos es completamente erróneo, porque el mismo Dios que ha decretado el fin también decretó que su fin se alcanzará a través de sus medios designados, y uno de esos medios es la oración. Es decir, y es impresionante, decir que Dios no puede cumplir sus propósitos si no oramos, o que la oración de nosotros es la que va a determinar el obrar de Dios, es un error, porque Dios es soberano y Él va a cumplir sus propósitos. Obviamente, y como hemos entendido nosotros, Él usa los medios, pero entonces lo que Él dice es impresionante, porque nosotros debemos orar, nosotros debemos depender de Dios. Un creyente, hermano, es regenerado para orar, para tener comunión con Dios, y esa es la manera como Dios va a cumplir sus propósitos, ¿verdad? Porque no podemos entonces pararnos como hacen muchos de otro lado, lo decíamos hace 8 días, y es decir, bueno, si Dios lo va a cumplir, lo va a hacer sin mí. Obviamente que lo puede hacer sin mí, pero Él nos trajo precisamente para hacerlo a través de nosotros, y es lo que se complementa. Le doy una pregunta: ¿qué nos dicen las Escrituras entonces con relación a lo que ya hemos tratado acá, y acá donde vienen los versículos que son clave para nosotros? El primero es que Dios es quien hace que sucedan todas las cosas sin intervención
de nadie. Dios hace que sucedan las cosas sin que nadie intervenga. Y esto lo dijo Ana la profetisa, bien interesante. Miremos Primera de Samuel 2, la mamá de Samuel. Mira un momentico allí. Primera de Samuel capítulo 2, el canto de Ana. Recuerde que ella oraba, Dios le prometió un hijo y ella se puso contenta, quedó en embarazo, entonces comenzó a cantar. Y entonces en el Primera de Samuel 2, versículo, voy a leer desde el 6 hasta el 9, ella dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Es decir, este pasaje, lo que está diciendo Ana, y quedó como registrado una palabra de Dios para nosotros, es que, hermano, Dios es el que decide, el que ha determinado que las cosas pasen, sean buenas o sean malas. Todo está sujetado a Dios, a la soberanía de Dios. Entonces nosotros por eso podemos descansar en la soberanía de Dios. Y vuelvo al punto, somos responsables de las cosas. Tú y yo debemos procurar cumplir la palabra de Dios, lo que dice la Escritura. Pues ya de en adelante lo que ocurra, ya eso estaba en el plan de Dios, que así pasara, de la manera que pasara, estaba en el plan de Dios. Y ahí donde nosotros tenemos que ser agradecidos. Pero por lo menos aquí, comprender que Dios no está coartado por las criaturas. Él no se mueve por lo que alguien diga o disponga. La oración de alguien, la fe de alguien, la humillación de alguien va a cambiar a Dios. No, porque los decretos de Dios están establecidos. Y Él da vida y Él da la muerte, Él da la riqueza, Él da la pobreza, Él enaltece, Él humilla, Él hace lo que quiere, como dice allí. O el texto conocido, que lo hemos usado mucho, que es Daniel 4, ya hemos hablado de la soberanía de Dios, donde dice que Dios hace como quiere en el cielo y en la tierra, sin consultarle a nadie. Hermano, Dios hace su voluntad tanto en el cielo como en la tierra y no necesita consultarle a nadie. Una de las razones, y es que bueno que lo entendamos, cuando yo entendí eso también me ayudó mucho, es que Dios es el creador y nosotros somos la criatura. Es decir, existe solo Dios y luego existe la creación, sea de los cielos, de la tierra, sea de ángeles, sea lo que sea, el mismo Satanás, los demonios, no importa lo que sea, hermanos, Dios es el creador y todo lo demás es criatura de Dios. Cuando uno entiende eso, entonces ya sabemos que la criatura existe para someterse al creador y que al creador no lo va a mover la criatura, sino que la criatura se mueve gracias al creador. La criatura existe por el creador, la criatura hace las cosas por el creador, la criatura depende del creador, el creador no depende de la criatura. Si entendemos eso, hermanos, ya sería muy bueno para llegar a comprender lo que es la soberanía de Dios. Miremos estos versículos. Dios hace todas las cosas y eso es muy claro según el designio de su voluntad. Efesios 1:11, vamos a mirar ahora en el Nuevo Testamento. Estos versículos son claves y nos ayudan a nosotros. Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este versículo es clave para comprender la soberanía absoluta de Dios. Dice que según el propósito, ¿no? Conforme al propósito del que hace todas las cosas. Dios es el que hace todas las cosas, pero dice según el designio de su voluntad. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Porque esa es su voluntad. Las decisiones de Dios en la creación, en las criaturas, es porque Él así lo ha designado, Él así lo ha decretado. Esos son los designios de su voluntad. Nosotros no entendemos, hermano. Hasta este momento yo no entiendo y no lo puedo
como percibir de que nuestro hermano Balanta se haya ido. Yo todavía no, porque a esos ya lo teníamos aquí, precisamente sentado allá donde está el compañero. Y uno dice, yo más de una vez pienso y digo, no, Señor, pues, o sea, no hay manera de llegar a una comprensión, dado que un muchacho lleno de vida, un deportista, toda la vida deportista, pero luego uno aterriza y uno dice, pero Dios así lo tenía designado, esa era su voluntad, y hermano, nosotros ahí, ¿qué podemos hacer? Nada. Aceptar solamente ese designio. Señor, así lo quisiste, así será. Tal vez nos duele a nosotros y nos dolerá, pero Dios mío, tú sabes la razón. Es lo que yo digo a mi esposa y una otra vez, solamente Dios sabe el por qué. Nosotros no, Él sí sabe por qué. O mire esta escritura, Efesios 3:11. El mismo Efesios, pero versículo 11. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Note que el propósito de Dios es eterno. Y el propósito aquí, otra vez está hablando del decreto, de los planes. El Señor se sentó y Él estableció, se llama el consejo eterno de su voluntad. Él estableció allí, decretó algo, ese es su propósito y es eterno. Cuando entendemos que el propósito de Dios es eterno, es decir, eso no va a cambiar. No va a cambiar, hermano. El hombre no lo puede cambiar. Pero entonces, cojamos lo de esos 8 días. Pero el hombre sí es responsable. El hombre sí es responsable. Le voy a poner un ejemplo. Si usted en este momentico sale a un puente de la autopista y usted se le tira a ese poco de carros que van pasando ahí, no va a quedar vivo. Usted se muere. Ahora la gran pregunta es, ¿se frustró el propósito de Dios? No. Así estaba escrito, así estaba decretado. Pero la pregunta es, ¿el que se tiró es responsable? Claro que es responsable. Es responsable. Y entonces ahí es donde nosotros, en esas partes, no las podemos conciliar. Pero están ahí. El hombre es responsable. Entonces yo por eso muchas veces, y quiero más como hablar de esa parte, hermanos, seamos responsables de nuestros actos. La soberanía de Dios es asunto de Él. Dios es soberano, nosotros somos responsables. Pero todo lo que pasa, así estaba decretado por Dios. Difícil de entender para nuestra mente, pero se llama el propósito eterno de Dios. Parte del plan. Parte del plan de Dios. Por eso cuando pasan las cosas, hermano, ya esto, lo que ocurrió ahorita, ya esto ya estaba en el plan de Dios. Así estaba registrado. Es decir, porque entonces no podemos ni siquiera permitir un poquitico, hermanos, abrirle la puerta a la teología del proceso, que ellos hablan de que Dios está evolucionando, que Dios está aprendiendo, que Dios no lo sabe todo, que Dios hizo las cosas, pero Él no, las cosas van, Él tiene que ir cambiando. Imagínense, Dios en la medida que el mundo cambia, en la medida que las personas cambian, Él va evolucionando. No, ese clase de Dios no es el de la Biblia, hermano, no es el que la Biblia nos presenta a un Dios todopoderoso, todo soberano. Es el Dios todopoderoso. Esa es la introducción. Número 2, ¿por qué Dios nos manda orar? ¿Por qué Dios nos manda orar? Y la respuesta muy sencilla pudiera ser para que podamos obtener de Dios lo que necesitamos. Generalmente eso es. Porque siempre será así y esto no va a cambiar. Usted siempre va a encontrar, y usted lo va a ver en mí, lo voy a ver en los hermanos, que cuando hay un suceso difícil, oremos. Que cuando hay una tragedia, oremos. Que cuando pasa algo, oremos. Siempre es así, oremos. Entonces, ¿por qué orar? ¿Por qué Dios nos manda a orar? Es decir, si Él es soberano, ¿por qué Dios nos manda a orar? Y entonces, todos podemos contestar de una vez, porque es la manera como Dios va a responder a nuestras peticiones. Es verdad, aunque eso es verdad. Yo les dije que hoy no voy a definir oración, sino solamente la soberanía de Dios y la oración. Aunque esto es verdad, hermanos, y es verdad porque así lo dice la Escritura. Es decir, hay una perspectiva humana para la oración, y la Biblia así lo avala.
Un ejemplo muy conocido es Jeremías 3:36, que no han llamado al teléfono directo de Dios. Clama a mí y yo te responderé, aunque es una palabra para Jeremías, pero se ha tomado. Entonces, y usted lee muchos textos de la Escritura que nos dicen que sí. Cantábamos ahora un himno que habla de que podemos orarle a Dios y Él va a responder a nuestras peticiones. La Biblia registra, pero hermanos, tener solamente eso, y cuando uno le pregunta a las personas, defíname qué es orar, las personas dicen, y yo lo defino así, pues orar es pedirle a Dios, además de hablar con Dios es pedirle. De hecho, algunos tienen que la oración es una petición, hay una parte ahí de la petición, y aunque eso es cierto, hermano, pero eso no es el todo, porque si la oración la definimos como pedirle a Dios para que Él nos responda, pedirle a Dios para que nos dé respuesta a lo que está pasando, y si bien eso es cierto, hay una segunda parte, hermanos, que parte desde Dios hacia nosotros. Y eso es lo que vemos en 1 de Juan 5:14. Es que necesitamos ver la parte de Dios y oramos para que se haga la voluntad de Dios. Miren lo que dice 1 de Juan 5:14, porque pues no creo que vuelva a ese pasaje, después lo miramos, pero leámoslo ahora. 1 de Juan 5:14 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, la oración, hermanos, no tiene que partir únicamente de nosotros en una necesidad, porque Dios puede escucharnos y nos va a responder, sino que la oración debe de partir desde la voluntad de Dios hacia nosotros. Y ahora vamos a ver tres cosas que nos van a ayudar en cuanto a esta parte, pero por lo menos miremos, con esos dos pasajes podemos ver, y es muy importante. La próxima vez que vamos a orar, vamos a pensar, bueno Dios, yo iba a hablar contigo ahora, pero entonces yo quiero hablar desde mi necesidad, o voy a hablar desde tu voluntad hacia mí. Y cuando entendemos eso, mire que la oración aún va a cambiar. El pastor Artupín nos habla de 3 razones por las que se nos manda a orar. 3 razones por las que se nos manda a orar. Es más, yo quiero cambiar, ya estoy cambiando en mi concepto el significado de oración, porque orar es hablar con Dios, está bien, pero orar es petición. Yo diría más, orar es entrar en una comunión con Dios y conocer su voluntad para nosotros. Sería una mejor definición. ¿Qué es orar? Entrar en la comunión con Dios y conocer cuál es su voluntad, ahora sí para nosotros, para lo que aún lo que vamos a pedirle, aún la necesidad que tengo, conocer cuál es la voluntad de Dios en esta situación, en esta dificultad, en esta crisis. ¿Cuál es la voluntad tuya, Señor? Esa sería mejor la manera de orar. Pero el pastor Artupín nos habla de 3 razones, y a mí me llamó la atención esto, hermanos. Lo primero, y yo creo que ese debe ser el orden, y lo puse así en ese orden, porque cuando vamos a orar, lo primero debería ser, hermanos, vamos a orar por el honor de Dios. No lo hacemos, ¿verdad? Y seamos honestos. Estamos aquí nosotros, vamos a orar, y siempre traemos, lo primero es una petición. Petición mía o petición de los demás. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. El Señor dijo que lo hiciéramos, pero ese no es el orden. Según el pastor Artupín me llamó la atención, dice que el primer orden de la oración debe ser orar por el honor de Dios. Es decir, en nuestra oración debemos adorar a Dios, debemos honrar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Al reconocer nuestra dependencia de Dios. Ese sería. Cuando yo reconozco mi necesidad de Dios, mi dependencia, hermano, y no por el problema que tengo, no por la situación circunstancial que tenga, no, sino que yo todo el tiempo necesito de Dios, dependo de Dios. Otra vez, soy criatura y Él es el creador, y como creador, Él debe ayudarme, Él me va a ayudar a mi criatura, que no puedo moverme sin Él. Cuando yo entiendo eso, entonces entraría a honrarlo, a glorificarlo, a Él por encima de cualquier cosa. En esa adoración entonces yo entraría a reconocer que lo necesito, soy dependiente de Él, reconocería su grandeza y su majestad. Y hay un versículo que nos va a ayudar mucho, y es Isaías 57:15, que otra vez es conocido por nosotros, pero yo lo estaba mirando. Isaías 57:15 dice: porque así dijo
el alto y sublime, comenzando por ahí, al que nos vamos a acercar, que es Dios, es el alto y sublime. Luego dice, el que habita la eternidad. Mire a quién nos vamos a acercar, cuyo nombre es el santo, es un ser santo. Y mire lo que dice, yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde habita Dios? En la altura y la santidad. Es decir, hermano, para entrar a Dios, Él es más alto que nosotros y Él es más santo que nosotros. Ahí ya pensamos, yo habito en la altura y la santidad. Pero algo más, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Es decir, lo que Él nos está diciendo es que si Él es alto, si Él es santo, Él habita en la altura y en la santidad. Pero ¿dónde habita también? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Es decir, entonces, quiere decir que mi cercanía a Dios en oración debe ser en humillación. En humillación. No en altivez ni en reclamos. Por eso esos decretos, hermano, hay que mandarlos al tarro de la basura. Es lo peor que han inventado, los famosos decretos, que el decretar, que declarar, que... Dios mío, dice que el Señor habita con el quebrantado y con el humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Es decir, aquí usted ve a una persona en necesidad que busca al alto, al grande, al santo, al sublime, y que cuando tiene comunión con Él lo que va a hacer es que lo va a vivificar. Es decir, es una dependencia. Dios le va a dar, le va a suministrar lo que este ser necesita, esta criatura necesita. Y obviamente esta parte va muy ligada con la segunda, que sería ¿por qué debemos orar? Por el honor de Dios, es decir, por su grandeza, su poderío, Él es grande, pero también por nuestra bendición espiritual. ¿Por qué debemos orar, hermano? Orar para alabar a Dios, engrandecer su nombre, exaltar su nombre, darle la gloria. Porque yo soy una criatura que necesito de Él. Pero, casi muy ligado en segundo lugar, hermano, orar por la bendición espiritual. No, la oración es por la bendición material, lo primero. ¿Y dónde encontramos esto? Yo puse aquí, la oración es un medio para crecer en la gracia de Dios y en cada uno de sus bendiciones espirituales. Vamos a mirar estos versículos que yo traté de ordenarlos acá en Efesios, otra vez, pero Efesios 1:3. Vamos a ver al apóstol Pablo cómo ora en Efesios. Y ahí yo me sorprendí. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No de que Él estaba haciendo una especie de oración, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él comienza a alabar al Señor y ese es el primer punto. Bendito Señor, tú eres bendito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Pero cómo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora pasemos al versículo 15, Efesios 1, pero 15. Mire, dice Pablo, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, está hablando a la iglesia, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo dice, yo oro por ustedes, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes. Yo tengo memoria de ustedes, la iglesia, en mis oraciones. ¿Pero por qué, Pablo? ¿Por qué está orando por la iglesia? Es decir, ¿para qué ora por la iglesia? Hermano, ¿usted por qué ora por el hermano? ¿Yo por qué oro por ustedes? Y vamos a mirar para qué ora. Dice, yo oro por ustedes para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, uy sí, o qué voy a recibir, me dé qué, casa Carribeca. Dice, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría. ¿Por qué oraba Pablo por la iglesia? Para que Dios le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para que conocieran a Dios. Por eso era que él oraba. Y luego dice, ¿para qué? Para que el Señor, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es decir, para que los ojos sean alumbrados del entendimiento. ¿Y para qué esto? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Para qué más? Para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Usted nota que Pablo está orando acá por la iglesia, pero está orando para que la iglesia sea bendecida espiritualmente. Y miremos el capítulo número 3 ahora, pero versículo 14, hay otra oración de Pablo, y él dice aquí: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué Pablito va a orar por ellos? Para que os dé, para que Dios os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, ¿qué pasa con esto? Pues seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Para qué oraba Pablo? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo oro por todo esto para que la iglesia sea llena de toda la plenitud de Dios. Y luego dice, note, Padre, porque este versículo lo sacan, mire, del contexto: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, dice, o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yo he visto como pastores sacan ese versículo para decir que ore porque Dios es mucho más poderoso para responder de acuerdo a las peticiones que le hagan. Pero ahí está hablando de peticiones que materiales y espirituales. Todas son espirituales. Es decir, Dios es poderoso para responder a lo que pedimos, mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, pero espiritualmente. Ojalá que comprendamos esto, pero yo mismo tenía que sentarme aquí y decir: Señor, yo voy a corregir mi oración. Porque por lo general uno siempre voy a orar y siempre: Señor, debo hacer esto, ayúdame en eso, casi. Y si me pongo a pensar verdaderamente, pareciera que todo es material. Obviamente yo oro y dependo para que Dios me ayude a preparar mensajes, me dé su palabra, me dé la capacidad para predicar, bueno, todo eso sí, pero por lo general uno es: Señor, mira a fulano, ayúdalo, mira aún mi vida, mira esto, Señor, mira. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, es más, vamos a llegar ahí, sino que lo que estamos diciendo es que la prioridad de nuestra oración debe ser primero la grandeza de Dios, la gloria de Dios, intimar con Él, reconocer cuán grande es, y luego, hermanos, ver cuán necesitados estamos espiritualmente de Dios y que necesitamos crecer en su gracia. Así era que vemos en la Escritura, Pablo oraba, y las oraciones prácticamente son precisamente para eso, para que la iglesia sea fortalecida, crezca en el Señor. Y entonces ahora sí, en tercer lugar, oramos por nuestras necesidades materiales, porque ahí está. Entonces, ¿cuál es el orden de la oración? Y ojalá lo tengamos. 3 razones para orar, pero que en su debido orden, y ojalá lo hagamos así. Número 1, el honor de Dios o su gloria. Número 2, por nuestra bendición espiritual. Y número 3, por nuestras necesidades materiales. Es decir, aquí también nos podemos hacer varias preguntas, pero antes de hacernos las preguntas, hay muchos textos en la Biblia, no los traje acá, que registra que sí, que oremos por nuestras necesidades materiales. En ningún momento estamos en contra de eso. La Biblia registra. Además, el Padre Nuestro lleva estos 3 puntos. ¿Cómo comenzamos? Ustedes oran. Cuando oren así: Padre Nuestro, noten, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí está la honra, la gloria para Dios. Luego dice: venga a nosotros, ¿qué? Tu reino, la vida espiritual. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios venga a nosotros y se haga la voluntad en mí. Ahí está, ese es el orden. Ahí está la necesidad espiritual. Y en tercer lugar, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, ¿verdad? Y ahí viene lo otro: y perdona nuestras deudas cuando pecamos, como también nosotros la embargamos. Y no nos dejes caer en tentación, Señor, librando del mal. Hermano, ahí está. Por eso cuando yo vi esto, yo dije: uy, esto está buenísimo. Y ojalá no se me olvide, Señor. Primero yo quiero orar y entrar en comunión contigo y reconocer cuán grande eres. Exaltarlo y entender que me acerco a un Dios muy poderoso.
Luego que Dios anhela que yo crezca espiritualmente, evaluar mi vida espiritual y pedirle sabiduría, discernimiento, capacidad, Señor, gracia para las cosas espirituales y crecer espiritualmente y orar por la iglesia así, por mi familia, eso es lo más importante. Y para lo último dejamos acá las necesidades materiales. Ahora, Cristo no dijo lo mismo cuando habla de la ansiedad. ¿Por qué se preocupa por el día de mañana? Cada día trae su afán, basta que haya su propio mal, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Es más, ni siquiera dijo que oráramos, eso viene solo. Bendito Dios. Pero entonces, aquí en este punto número 3, para tocar obviamente lo de la voluntad de Dios, la pregunta sería, ¿para qué me sirve venir a Dios y decirle lo que ya sabe? Recuerde, no está la palabra en la lengua de nosotros y ella lo sabe. Entonces la gente se hace, ¿para qué voy a orarle a Dios algo que ella sabe? Otra pregunta sería, ¿qué utilidad tiene exponer ante Él mi necesidad viendo que Él ya está familiarizado con ella? Es decir, hermano, yo tengo una necesidad, yo ya la sabe, ya la conoce. ¿Qué necesidad tiene de que yo se la exponga? Preguntaría alguien. Y otra pregunta sería, ¿de qué sirve orar por algo cuando todo ha sido ordenado de antemano por Dios? Claro, porque alguien me va a decir, bueno, si Dios ya decretó todo iba a pasar así, entonces, ¿de qué sirve que yo ore si ya todo está preordenado por Dios y va a pasar lo que Él ya determinó? Entonces, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué predico? Lo mismo sería, ¿para qué predico? ¿Para qué voto? Ahí entonces viene la respuesta del pastor Arthur Pini, y lo voy a leer lo que él dijo. Él dijo lo siguiente: la oración no tiene el propósito de informar a Dios como si fuera ignorante. La oración es para informar a Dios como si Él no conociera las cosas. El Salvador declaró expresamente, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis, Mateo 6:8. Entonces, ¿cuál es el propósito? Sino que es para reconocer que Él sí sabe lo que necesitamos. Digo, me llamó la atención. ¿Para qué yo oro entonces? Para que yo pueda reconocer en mi oración que Él sí sabe lo que yo necesito. ¿Y quién me puede suplir? Y que Él me puede suplir. Es decir, yo no sé lo que necesito. Vamos a ver que sí, ¿verdad? Ahí está Pablo. Pablo tenía un aguijón en su carne, 2 Corintios 12, y él necesitaba ser libre de ese aguijón. Y él le oraba, Señor, por favor, quítame el aguijón. 2 veces quítame, 3 veces quítame. Y no me respondía. Y cuando me responde me dice, no, Señor, te vas a quedar con el aguijón. Entonces Pablo veía la necesidad, según él, que fuera quitado el aguijón. Pero según Dios dijo, no, yo no se lo voy a quitar, porque de esa manera es que usted no se va a engrandecer en todas las revelaciones que le da. Todo el conocimiento que tiene de mí, Pablo lo entendió así, le dice el Señor, y ese conocimiento que tiene te puede llevar a exaltarse desmedidamente. Pero ¿cómo lo freno? Poniéndote este aguijón, porque este aguijón te va a llevar siempre a mí. Señor, bástate, ten misericordia de mí, que tu gracia sea para mí. Entonces, nosotros tenemos en Tuluá un hermano, se llama Manuel. Él tiene problemas con un bracito. Él a veces no se puede conectar en el Zoom porque él vive en una finca y con el frío y se le pone muy feo y no puede ir a la iglesia por eso. Y digo, hermano, Dios le permitió eso con un propósito. Yo me imagino que él con eso cada vez que hace ser dependiente de Dios. ¿Sabe, hermano? Tú y yo somos dependientes de Dios. Así no tengamos un problema que nos lleve a depender, pero por favor, y a veces sería bueno, ¿verdad?, que tuviéramos una necesidad extrema, porque eso nos lleva a depender de Dios. Amén. Mire, le voy a decir algo, a veces los problemas y las dificultades, no, a veces no, es así, que nos llegan a nosotros como cristianos, es Dios diciéndonos, me necesitas, mijito, te quiero ver cerca de mí. A veces tú y yo, cuando vienen los problemas y las adversidades, las queremos rechazar, les queremos decir, no las quiero, no las necesito, Señor, ayúdame, quítala de mí. Pero Dios nos está diciendo, es que yo precisamente lo quiero así, porque es la manera como te tengo cerca de mí. Amén. De otra manera no lo harías. Todo ayuda para mí. Todas las cosas ayudan a bien. Entonces lo primero, el pastor Rupini dice acá, es porque para reconocer
que Él sí sabe lo que necesitamos. La oración no está destinada a proporcionarle a Dios el conocimiento de lo que necesitamos, sino que está designada como una confesión a Él de nuestro sentido de necesidad. Por eso yo aquí lo he dicho y otra vez vamos a enfatizar, hermano. Una persona que está en necesidad busca ayuda. Y si tú estás en necesidad de Dios, vas a orar. Es más, hermano, cuando tú y yo no oramos, es nuestro pecado. Cuando tú y yo no oramos, le estamos diciendo a Dios, no te necesito. En otras palabras, no estoy necesitado de ti. Me basto con lo que hay alrededor mío, me basto conmigo mismo y me basto con lo que tengo, por favor. La oración entonces es para decirle a Dios que yo lo necesito. Ese sería, tengámoslo presente, está la soberanía de Dios, pero ¿qué tiene que ver con la oración? Si Él ya sabe lo que yo necesito, porque Él quiere que yo entienda que necesito, lo necesito a Él. Y para eso entonces sería la oración. Ahora nos va a llevar un poquito más, en la predestinación y la oración. Punto número 3, la predestinación y la oración. Uy, muchos textos ahí, pero bueno. Arthur Pina hace una pregunta y dice lo siguiente: si Dios es el predestinador de todo lo que sucede y el regulador de todos los eventos, entonces, ¿no es la oración un ejercicio inútil? En cuanto a la predestinación, la respuesta es bien sencilla. Por lo menos 3 cosas acá y le doy solamente las citas. No, porque Dios nos ordena orar y eso debería ser suficiente. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. O sea, es inútil la oración. Si Dios ya predestinó todo, ya preordenó todo y va a pasar así, entonces, ¿para qué la oración, hermano? Nosotros oramos porque Dios lo ordenó. Es un mandamiento de Dios. Y es una necesidad. Además que vimos que es una necesidad. Pero ¿por qué tengo que orar si Dios predestina todo? Porque Dios así lo dijo. Y eso es suficiente. Cuando los padres le dicen a los hijos, vaya a hacer tal cosa, ¿y por qué? No me diga por qué, hágalo. Claro que hoy día es más difícil criar muchachos, Dios mío, yo no sé. En nuestro tiempo éramos más obedientes, ¿sí o no? Hoy qué problema. Entonces, Dios nos ordena orar y eso debería ser suficiente. Sin embargo, hay otro, ya lo dijo, la oración es una necesidad para los creyentes. Ya lo habíamos dicho, pero también está aquí en esta parte, Lucas 18:1, si quieren textos. Jesús dijo que les habló de una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De la oración es una necesidad. Y número 3, la oración es eficaz. Lo que dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho, Santiago 5:16. ¿Por qué debemos orar? Entonces, porque Dios así lo ordenó. Da suficiente. Pero número 2, porque es una necesidad. Y número 3, porque la oración del justo puede mucho. Pero entonces ahora viene una respuesta teológica al por qué debemos orar en cuanto a la predestinación y la oración. Y esta es la respuesta teológica. Es la siguiente: porque Dios ha decretado la oración como un medio para ejecutar su plan. ¿Por qué debemos orar? Ya en una respuesta teológica, porque Dios decretó la oración como un medio para ejecutar su plan. Es decir, lo que hemos hablado hace 8 días, Dios como la causa primaria planeó todo, pero lo va a ejecutar a través de las causas secundarias que somos nosotros. Y parte de esas causas secundarias es que nosotros oremos. Las cosas van a pasar porque nosotros oremos, o como dice el hermano, porque nosotros vamos a evangelizar. La persona, para que se convierta, debe escuchar el evangelio. Dice, ¿cómo van? Pablo mismo pregunta, ¿cómo van a confesar a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Entonces el Señor permitió la predicación para que la gente escuche la palabra, para que la atesore en el corazón, la crea y luego la confiese y sea salvo. Ese es el medio. ¿Y cómo se hace? A través de la predicación. ¿Dios lo pudiera hacer de otra manera? Claro, pero Dios decretó que así, el medio.
para nuestras peticiones, para las necesidades que tenemos nosotros acá, ¿cómo vamos a obtenerlas de Dios? A través de la oración. Dios no lo puede hacer de otra manera, claro, pero si lo decretó así, así es, hay que hacerlo. Entonces, ¿por qué oramos? Porque Dios lo dijo. ¿Por qué oramos otra vez? Es el medio que Él dejó para poder nosotros recibir respuesta a nuestras necesidades, porque necesitamos la oración. ¿Y por qué más debemos orar, hermanos? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Mire lo que dice Arthur Pina aquí en esta parte. Dice, la oración no tiene la intención de cambiar el propósito de Dios. Muy importante. Cuando vamos a orar, vamos a ser muy humildes. Porque la oración no va a cambiar el propósito de Dios. Por eso la oración no tiene como meta o como intención cambiar el propósito de Dios, ni moverlo a formar nuestros propósitos. Hermanos, eso es lo que se ve hoy día en las iglesias. Ore para que Dios, y verá que Dios va a trabajar en sus planes. Es decir, haga usted su maqueta de su vida y entonces llame a Dios para que le ayude a cumplir eso. Así no es, hermanos. La maqueta la tiene Dios. Y Él me invita a mí a través de la oración a meterme en su plan. Porque la gente quiere vivir independiente de Dios. Entonces, dice acá, Dios ha decretado que ciertos eventos se llevarán a cabo a través de los medios que Él ha designado para su realización. Y sigue diciendo el pastor Arthur Pina, Dios ha decretado tanto los medios como el fin, y entre los medios está la oración. Incluso las oraciones de su pueblo están incluidas en sus eternos decretos. Por lo tanto, en lugar de que las oraciones sean en vano, se encuentran entre los medios a través de los cuales Dios ejerce sus decretos. La oración no es vana, la oración no es inútil, la oración es el medio para Dios llevar a cabo sus decretos. Es decir, hay un plan de Dios para esta iglesia. Hay un plan de Dios para la iglesia de Tuluá. Pero ¿cómo se van a llevar a cabo? A través de la oración de la iglesia. Como iglesia debemos orar, como iglesia debemos evangelizar, como iglesia debemos procurar la santidad, como iglesia debemos caminar en pos de Dios, y Dios va ejecutando su plan. Dios hará las cosas con nosotros. ¿Porque nos necesita? No, porque así lo ha decretado. Eso de que Dios me necesita también es un problema. Yo necesito a Dios, Dios no me necesita a mí. Pero entonces, ¿por qué me pide que ore? Pero entonces, porque Él así lo decretó, porque hace parte de su plan, hace parte de su decreto. Un ejemplo, hermanos, acá, y otra vez lo menciono, nomás cómo es que funciona esto. Hay muchos ejemplos en la Escritura, pero hay uno que es muy popular y lo traigo. Un ejemplo sería la oración de Elías. Vamos a ir un momentico a Santiago. Santiago número 5. 17, 18. Alguien viene a Santiago 5, 17, 18. Si no entiende el contexto, hermano, se tira todo. Santiago 5, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ok, si yo me quedo con Santiago solamente, hay un problema. Porque entonces aquí la gente, se da cuenta, Elías era un hombre igual que nosotros, es la verdad, sujeto a pasiones como las nuestras. Pero ¿qué hizo él? Oró fervientemente. Antes había dicho que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces ahora dice, y él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Por qué no llovió? Por la oración de Elías. Y entonces, y otra vez oró, y obviamente se entiende que fervientemente, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. ¿Por qué el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto? Por la oración de Elías. Entonces, si usted ora, Dios va a hacer lo mismo. Cuando Elías oró, se cerró el cielo, usted puede hacerlo. Cuando Elías volvió a orar, se abrió el cielo, usted puede hacerlo. Ahora, ¿es cierto que así fue? No. Le voy a dejar la cita. Primera de Reyes 17, bueno, ahí está 1 y 18:1. La Escritura registra que cuando Elías oró para que se cerrara el cielo fue porque Dios lo envió. Dios le dijo a Elías, ore, y a través de su oración el cielo será cerrado. Es decir, Dios había decretado
que el cielo se iba a cerrar para que no lloviera por 3 años y medio por medio de la oración de Elías, y él la hizo. Después, usted lo va a leer ya en Primera de Reyes 18, 41 al 45, que es el Dios el que le dice, bueno, vaya pues, ahora sí, y ore, ya le dije que orara porque voy a enviar la lluvia, y Elías fue a orar. Ahora miren lo interesante, Elías va con su criado a la cumbre, a la montaña, y él comienza a orar para que llueva. Él obviamente le dice al rey Acab, vaya porque se vino la lluvia. Miren, habían 3 años y medio que no llovía, entonces ya ni le creían. Había hambruna, las cosechas no daban, la tierra estaba desierta, eso era terrible, y le estaban culpando a Elías porque como ya fue el que cerró el cielo, pero porque Dios le dijo, porque Dios le dijo. Y él cuando comienza a orar, me llama la atención porque comienza a orar, y él oraba, y esa es la oración ferviente para que llueva, y él oraba para que llueva, y miraba y le dice, vaya mire a ver cómo está el cielo, y el siervo iba y miraba, y no, está igual, despejadito. Y luego comienza y sigue orando, vaya mire a ver, y el siervo va y mira y dice, ay sí, yo alcanzo a ver allá una nube como el puño de una mano. Y entonces Elías dice, a correr hermano porque se vino la lluvia. Y en un momentico el cielo se oscureció y se vino la lluvia. Entonces, ¿por qué se cerró el cielo cuando Elías oró? ¿Y por qué se abrió el cielo cuando Elías oró? Porque Dios le dijo. Eso se llama orar bajo la voluntad de Dios. Entonces no fue Elías el que cerró el cielo, fue Dios. No fue Elías el que abrió el cielo, fue Dios. Pero lo hizo a través de la oración de Elías. Ahí está. Fue a través de la oración de Elías. Y eso es lo mismo que pasa, hermanos, con nosotros. Las oraciones que usted ve que son respondidas es porque oraron acorde a la voluntad de Dios. Volviendo a 1 de Juan 5:14, si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Ahora, hay registros en la Biblia de gente que ha orado por algo y no le ha venido. Santiago dice, ustedes no reciben porque no oran, y si oran, oran mal, oran para sus propios deleites. ¿Quién va a escuchar así? Y ya pusimos el ejemplo de, hay muchos que oraron y la respuesta no fue así. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Entonces, orar la voluntad de Dios. Hay alguien que dice, no, la Biblia dice que si oramos en el nombre de Jesús, todo lo que hagamos en el nombre de Jesús será hecho. Pero el punto es, ¿qué es orar en el nombre de Jesús? Volvemos al mismo punto. Es orar acorde a Jesús, es meternos en la voluntad de Jesús, saber qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad, y orar así. Conforme a su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Lucas 22:42, Jesucristo oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa debe ser nuestra oración, hermano, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Salmo 37, para terminar ahora sí, 37:4, vamos a ir allá. Para mí este es clave, hermanos, en este tema de la soberanía de Dios y la oración. Salmo número 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay personas que dicen, Dios te va a conceder, te ama tanto que Dios te va a conceder los deseos de tu corazón. Espere. Deleítate. Ahora, aquí el punto. Cuando tú y yo, hermanos, entramos por la primera parte, que es la comunión con Dios, a exaltarlo y alabarlo, entramos tanto en su voluntad, ahí comenzamos a conocer el corazón de Dios y la voluntad de Dios. Cuando nosotros miramos la palabra, estudiamos la palabra, conocemos la voluntad de Dios, el corazón de Dios, y comenzamos a deleitarnos en Él. Ahora, cuando yo estoy deleitándome en Dios, ¿cuál será mi petición? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Egoísta o conforme a la voluntad de Dios? Conforme a la voluntad de Dios. Deleítate en el Señor entonces, y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Por qué me va a conceder los deseos de mi corazón? Porque los deseos de mi corazón se volvieron los deseos de Dios. Dios me dio sus deseos y ya Dios y yo tenemos los deseos. Entonces yo le pido a Dios de acuerdo a sus deseos, no voy a pedir egoístamente, por eso me concede las peticiones. Esa es la oración, hermanos. Entonces, orar es entrar en la voluntad de Dios. Y termino, usted lo lee después, Lucas 11:1. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como los discípulos hicieron humildes. Señor, enséñame a orar. Eso dijeron ellos. Enséñanos a orar. No sabemos orar. Y siempre va a ser así, hermano. Yo no sé orar. No tengo tiempo acá, pero el mismo apóstol Pablo en Romanos 8:26 dice, y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Que no sabemos orar como conviene. Yo no sé orar como conviene, por eso el Espíritu de Dios tiene que venir y ayudarme y guiarme.
Entonces, hermanos, no es decretar, no es como están haciendo por ahí, como les han enseñado. No, hermanos, es rendirnos a Dios, conocer su voluntad, conocerlo a Él. Entonces ahora sí, lo que yo voy a orar va a ser acorde a la voluntad de Dios. Y entonces esa oración es la oración del justo, que puede mucho. Y puede mucho, ¿por qué? Porque Dios lo decretó, lo estableció, y entonces se encuentra la voluntad de Dios y la oración, que en este caso la causa primaria y la causa secundaria se encuentran, o el decreto y el medio, y entonces se lleva a cabo lo que se está dando. Así es, hermano. Esa es la oración, la soberanía de Dios y la oración. Póngase de pie, vamos a orar en esta noche, hermano.